que había que ir calzado, con uniforme, con unas estrellitas por aquí o en el hombro, o un uniforme bien bonito, pues era un nivel ya superior, digamos, ¿verdad? Lo que se conoce como bachillerato. Y yo ya, mis condiciones, de acuerdo a las circunstancias en que vivíamos en Tonacatepeque, allí aprendí varios oficios. En Tonacatepeque aprendí varios oficios, ¿verdad? Desde chico siempre he sido muy activo, muy... Bueno, en Xochitoto trabajaba en la jarcia, se llamaba esa carrera, jarcia. Jarcia. Sí, donde se trabaja el mezcal, que se hacían pitas, lazos, hamacas, matates donde meten el maíz, todo lo que se trabaja del mezcal. Allí yo trabajaba en eso y luego me iba a una plaza a los 10 domingos a vender esos productos. Y así, movimos a Tonacatepeque, también trabajé en unos telares, ¿verdad? Y haciendo oficios múltiples. Y algo que dijo mi papá, que para ir a estudiar se necesitaba calzado, porque voy a hacer un pero. Porque mi papá, como él dijo, él estaba en otras condiciones. ¿Qué pasaba? ¿Hasta qué año viniste a calzar? No, yo, lo que sucede es que yo estando en Tonacatepeque llegó una tía que yo nunca había visitado porque yo nunca había venido a San Salvador, ¿verdad? Y llegó una tía que el esposo tenía un laboratorio de técnica dental, y mi mamá quizás había hablado con ella y entonces llegó mi tía a reclutarme, ¿verdad? Y me dijo, a traerte vengo jodido, me dijo la expresión de ella. Y ella me trajo de Tonacatepeque para San Salvador, en la colonia el 10 de septiembre. Ah, veniste el 10 de septiembre. ¿Dónde es el mágico? Ahí llegué, el 10 de septiembre, contigo la colonia Luz, exactamente así. Entonces, llegué ahí el 10 de septiembre, ahí me trajo mi tía y allí me inicié en lo que ahora se conoce como la técnica dental, laboratorios, trabajos dentales, ¿verdad? Hace muchísimos años, yo creo que tenía por ahí por los 13 años, porque un año anterior había salido de sexto grado, ¿verdad? Descalzo, por supuesto, ¿verdad? Y en las condiciones muy naturales en ese entonces, ¿verdad? Entonces, de entonces me involucré en la cuestión de la técnica dental. ¿Te gusta tu trabajo? ¿Te gusta la técnica dental? Es bueno, esto de la técnica dental, yo creo que como cualquier oficio, si como dicen a veces en el fútbol, apasiona, ¿verdad? Entonces a mí pudiera utilizar esa frase, que a mí me apasiona la técnica dental. Yo llegué en esos años al laboratorio. Este laboratorio estaba en el edificio Magaña, frente a la Basílica, en una tercera planta. Ahí estaba el laboratorio en ese entonces, ¿verdad? Así que, al hablar de la historia de mi trabajo, pues a mí me encanta, ¿verdad? Yo he tenido ocasión. Voy a alargarme un poquito en la pregunta, porque sí, en un principio algunos le llaman mecánica dental, yo le llamo técnico dental, porque no sé por qué hay poca gente que le entusiasme o que tenga la oportunidad de aprender eso, porque es un poquito complicado, pero yo tuve la fortuna en ese entonces, tuve buenos maestros y ahí estamos. Ahora bien, le vamos a explicar a la gente, porque en la carrera de odontología hay como un técnico que es asistente dental, pero es bien diferente a lo de mi papá. Explícale un poco más qué es lo que tú haces como técnico dental. Sí, es que lo que pasa es que en las clínicas dentales habrá una persona, que generalmente son mujeres, se llaman asistentes dentales. Lo que pasa es que por fortuna o por cosas importantes en la vida, yo en el laboratorio donde trabajábamos, como le trabajábamos a muchos dentistas, y yo como técnico dental es aprender la técnica dental y recoger y entregar trabajos a las clínicas dentales, a los dentistas. Con fortuna, yo conocí un dentista, con mucho cariño lo recuerdo,
de vista muy especial en esas circunstancias porque era bien amigo. Y allá por el año 73 quizás, más o menos, no recuerdo exactamente, pero ya por el año 73, él me hizo una invitación y entonces él me decía, mira, ¿te gustaría trabajar en la Universidad Nacional? Bueno, le dije yo, sí. Si existiera la posibilidad, bienvenido. Entonces yo te aviso, me dijo, para que te vayas a hacer cuando vayas a hacerte unas pruebas. Y así fue como yo me fui a hacer las pruebas y iniciaba la facultad de odontología, no tenía laboratorio y entonces abrieron el espacio y la opción que hubiera laboratorio y contrataron personas, 2 personas más en ese entonces, un amigo Jorge Cortés, era el macizo ahí, digamos, y estaba otra persona y luego llegué yo y él me abrió las puertas para que llegara a trabajar a la Universidad Nacional, el doctor Julio Eduardo García, como en el 73. Trabajé muchos años allí, ¿verdad? Estando allí, pues tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos por una invitación de unas clínicas dentales allá y regresé y luego en el pasar del tiempo, como a mí era técnica dental, he asistido a cursos, a seminarios, a capacitaciones, entonces me fue gustando y ya fui trabajando de manera independiente. Y te fuiste, podríamos decir, agarrando todas las técnicas, te fuiste adquiriendo más conocimiento, ¿verdad? Obviamente, como asistiendo a cursos de capacitación y a cursos invitados por los depósitos dentales, además de eso, se creó hace muchos años una cooperativa de técnicos dentales, de la cual yo fui de los iniciadores en ello, ¿ya? Y formamos una cooperativa de técnicos dentales en la cual yo era parte de la directiva de esa cooperativa, que funcionó por un tiempo, pero me ha interesado mucho la técnica dental y obviamente pues eso es lo que nos ha dado lo que hasta ahora somos. Exacto. Gracias a ellos siempre recuerdo porque mi papá trabajaba en la universidad, pero también tenía en ese momento puso su laboratorio en la casa y hasta la fecha tiene un laboratorio dental en la casa, ¿verdad? Papi, ¿has viajado? Me dijiste que fuiste a Estados Unidos. ¿Dónde más has ido? Bueno, fui como 3 veces a Estados Unidos, promedio quizás 3, 4 veces a Estados Unidos. Logré trabajar allá en algunos laboratorios y también tuve una invitación de un amigo en Guatemala que me contrató para trabajar allí, establecerme en Guatemala, le daba un laboratorio, pero al ir a Guatemala un par de días me enteré que no eran las condiciones óptimas que yo buscaba, entonces no eran las condiciones en las que yo me interesaban o buscaba, entonces pues me regresé, ¿verdad? Me regresé. Pero ya estando aquí, pues es que uno, a través de la cooperativa y dentro del desarrollo de su trabajo, ahora casi no visualizo eso, pero se recibían, había muy frecuentemente cursos de capacitación, de materiales, seminarios y cursos de capacitación y de aprendizaje para conocer los materiales y cómo se utilizan, ¿verdad? Entonces, para mí, a través de la oportunidad que me dio mi tío Gilberto Valdés, esposo de mi tía Carmen, en la 10 de septiembre, se me despertó ese interés y gracias a Dios, afortunadamente, mire, casi 60 años de trabajar en esta cuestión, si es que no es más, ¿verdad? Pero un promedio de trabajar en esta área. ¿Verdad? ¿Y practicas algún deporte? Porque te veo bueno. Atlético. Bueno, no, lo que pasa es que en mi juventud, igual, yo, si algo a mí yo he notado, observo, en mi caso, que he sido siempre bien disciplinado, pero bien disciplinado en todo. Entonces, en mi juventud, en ese entonces, sí, practiqué el fútbol,
¿verdad? En el 10 de septiembre habían equipos, había torneos, le llamaban intercoloniales. Sí, sí, porque en la 3 de mayo había una cancha que le llamaban las canchas de la Cruz Roja. Ahí se desarrollaba un torneo de colonias, de equipos de fútbol entre las colonias. Había un equipo en el 10 de septiembre que se llamó Los Estudiantes, se llamaban Los Estudiantes, ¿verdad? Un equipo. Y yo era parte de ese equipo, jugaba, pero también era representante del equipo. Y se hacían torneos allí. En ese entonces le llamaban las canchas de las cabañas. Era hacia arriba de la terminal de Occidente, donde ahora pasa una autopista con paso a desnivel, arriba en la colonia de las Rosas, creo que se llama allá, había unas canchas ahí. Y la famosísima, había una cancha de la Copinap, le llamaban, allí por las Formos. Y habían unas canchas también, había un torneo muy famoso que también recogía muchos torneos así de colonias en la colonia Libu. Había otras canchas que también habían torneos muy bonitos aquí en las canchas donde está esta colonia contigua al Estadio Cucatlán. Ahí había unas canchas contiguas al Estadio Cucatlán, pero las de un torneo muy reconocido, muchas colonias, que de allí han salido cantidad de jugadores muy buenos, en la colonia Libu. ¿A qué cree que se debe eso de que antes habían buenos jugadores? Lo que sucede es que, bueno, que el fútbol entusiasmaba y se jugaba hasta en las calles. Mira, yo en realidad, fíjate que en ese entonces que hoy en el 10 de septiembre, yo trabajando como técnico dental ya entonces, de manera más formal, comencé a estudiar el tenedor de libros, en ese entonces que se llamaba un nocturno, eran 3 años de tenedor de libros. Explicar qué es tenedor de libros, porque hay gente que no va a entender qué es. Es que era una especie como de auxiliar en la contabilidad, ¿okay? Como un auxiliar de la contabilidad, así le llamaban tenedor de libros, porque había otra que era ya la carrera contable, pero el tenedor de libros era como el auxiliar de la contabilidad, ¿verdad? Estudiaba de noche en un colegio, Matías Delgado, para que se llamaba. Solo hice como 2 años, parece, porque era en la noche. Y la dificultad del transporte incidió mucho. Pero lo que te quiero comentar, que era tan así, que yo era el representante del equipo de estudiantes de la 10 de septiembre, que jugamos en diferentes colonias, en diferentes lugares. Yo era el representante, pero en las noches que llegaba, o si no iba en las calles del 10 de septiembre, no, hombre, estaban unos partidos, pero partidazos en la calle. Pero partidazos, con toda la, pues sí, como que era cancha ahí en la calle el 10 de septiembre, en ese entonces, por supuesto, ¿verdad? Entonces el fútbol siempre me ha apasionado. Sí, el fútbol siempre, lo practiqué por algún tiempo también, ¿verdad? Aquí en Los Lencas. Aquí en Los Lencas yo también fui representante del equipo de unos torneos que se hacían ahí en el círculo estudiantil, se llamaban antes, donde ahora es el velódromo. Ahí se practicaba fútbol y habían torneos, y yo era representante del equipo que se llamaba Lencas. Los Lencas se llamaba el equipo. No, se llamaba Mixteca. Mixteca, me acuerdo. Mixteca se llamaba el equipo, sí. Él también era representante y también jugaba fútbol. Es uno de los deportes que se practicaba. Un saludo para la gente que jugó para... bueno, entre don Ricardo, que ya está en el cielo, conocido como Maclovio. Estaba don Víctor, Roberto Maza, don Víctor Hernández, Pichu, don Víctor Hernández, don Mario Rauda, don Marcos Marquiño, le decíamos, también a don Lucas Guardado, a don Marquito, que era un defensa que parte de hierro, sin nadie lo pasaba. Y había otro peor, Chusín era un Jesús. Este Chusín, fíjate que es una historia bien bonita, porque en el 10 de septiembre, en el pasaje, en el bloque 16, ¿verdad? Yo vivía allí, y en el pasaje, en la parte que colindaba con la casa donde vivía, allí vivía Chocolate, el payaso famoso de Añales, el famoso Chocolate.